La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora de la historia, que afectó a Asia y alcanzó el punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos lo calculan entre 75 a 200 millones, equivalente al 30 o 60% de la población de Europa. Siendo un tercio muy optimista, la teoría más aceptada sobre el origen de la peste negra explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales industrializadas por marinos. La pandemia dio comienzo en Mesina, mientras que en algunas áreas quedaron despobladas, como otras libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y envenenamiento de pozos. La peste negra inició entre el siglo XIV y su estallido más fuerte fue entre 1345 y 1350. La peste negra tuvo muchas consecuencias como perder el 30% de la población de Europa en ese momento. También entre Asia y África se juntó 60 millones. Hubo muchas zonas despobladas y hubo una recesión económica muy fuerte que causó que no hubiera tanta mano de obra y fue determinante para la Edad Media en ese momento para que acabara por la crisis que sucedió. Y hubo mucha pobreza y desnutrición por lo que estaba sucediendo. Hola, mi nombre es Joana. A mí me tocó hablar de los síntomas de la peste bubónica. Bueno, lo principal es que si alguna persona presenta algunos síntomas como estos, es necesario que acuda a ayuda médica, ya que esta enfermedad es contagiosa. Bueno, el síntoma principal es que se te inflaman los ganglios linfáticos. Estos pueden ser del tamaño de un huevo de una gallina. Estos pueden aparecer regularmente entre el cuello, la ingle y las axilas. Otros síntomas son también que puedes presentar fiebre, dolor de cabeza, la fatiga, los dolores musculares. Otros síntomas también son los gastrointestinales, que te presentan diarrea, vómito y náusea. Y los más comunes entre las personas son cuando una persona tiene delirios, tiene dificultades para respirar, también tienen flemas y también los nódulos linfáticos se inflaman. Estos pueden ser blandos o pueden tener sangrado. Desde el punto de vista económico, la peste tuvo importantes consecuencias. La mortalidad ocasionó el abandono de muchas granjas. La ganadería ovino sustituyó en parte la reproducción agraria y el consumo de carne aumentó. El despoblamiento de las zonas urbanas proporcionó el incremento de los salarios por falta de mano de obra especializada en el labramiento de los alquileres y otros bienes de consumo. En el campo, los campesinos fueron muy beneficiados. Los campesinos sobrevivientes tuvieron muchos beneficios de la parte que pudieron de más y mejores y por lo tanto obtener mayor reproducción, sobre todo tener la productividad más alta. En la ciudad el cambio no es tan importante, pero sí que hay beneficiados de la mayor demanda generadas por el bienestar del campo y por lo tanto también aumentan el consumo. Les voy a hablar sobre las causas de la peste negra. La peste negra es causada por la bacteria Yersinia pestis. Los roedores, como son las ratas, portan esta enfermedad y también se propagan por medio de sus pulgas. Las personas pueden contraer la peste negra si son picadas por una pulga que haya estado en un animal que haya contraído la enfermedad, a partir de un roedor infectado o que haya tenido contacto con algún animal con la peste. Hola, soy Sheila Michelle Piña Mendoza, de tercero A.
y en este video les voy a mencionar algunas teorías, la infección que provocó la peste y los dos tipos de peste. La primera teoría fue que unos culpaban la descomposición de la materia orgánica. La segunda teoría es que lo justificaban por la aparición de eclipses y la determinación de planetas. La tercera teoría es que el médico Alfonso de Córdoba afirmaba que podía ser una falla geológica provocada por un terremoto en Italia, que libraba gases del infierno a la atmósfera. Y la última teoría fue que un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos. La enfermedad se transmitía por un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas, y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura se transmitía este microorganismo a los seres humanos. Las ratas convivían con las personas en las calles, casas y barcos. La peste septicémica se producía cuando el agente infeccioso llegaba a la sangre y producía grandes manchas oscuras en la piel. La peste neumónica, que se producía al pasar las bacterias a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales. Antecedentes de la peste negra. Realmente la peste negra no cuenta con antecedentes por su carácter multicontinental. Griegos y romanos relatan la infinidad de pestilencias, algunas de gran mortalidad o morbilidad, con la que se debía asolar al norte de África hacia 125 años antes de Cristo, pero eran epidemias muy localizadas en la ciudad o región concreta. La peste negra fue un mal que atacó al norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, excepto Islandia y Finlandia, con una mortalidad no alcanzó después por las graves epidemias como viruela en América o la pandemia de gripe de 1918. Mi nombre es Piña Bartolo Brittany Michelle y me tocó explicar sobre cómo terminó la peste negra. En sí, la peste negra en aquel entonces no tuvo una cura, sino más bien es como en esta pandemia. Se tuvo como aislar a las personas. En aquel entonces, las personas que morían por esta enfermedad eran enterradas en fosas comunes, ya que era como prohibido los entierros y los velorios. Las pertenencias y ropa de las personas eran cortadas y quemadas para que no infectara otras cosas. Si en algún caso en una casa llegara a infectarse una persona, era desalojada y tenían como que desinfectarla por 15 días y se quemaba con azufre en su interior. El suelo se limpiaba con vinagre, romero, incienso, madera de olivo y otras hierbas. Actualmente, ya no es como que muy común que esté esta enfermedad, pero si se llegara a volver a contagiar, ya tienen como un método para que las personas no se contagien. En 1333 inicia la peste negra en China. De 1333 a 1347, los comerciantes, peregrinos y viajeros propagan la enfermedad hacia el oeste. Hacia 1348, la peste negra no se propagó en Milán y algunas zonas aisladas durante mucho tiempo. Hacia 1349, la peste negra no se propagó en Lieja y algunas zonas aisladas durante mucho tiempo. Hacia 1350, la peste negra se extendió a Islandia y Groenlandia a través de las rutas marítimas.